Ya pueden montar todo el ruido que quieran. Nosotros tenemos que estar centrados en la tarea de gobierno para aquellos que decidieron que gobernáramos. Dejen ya de preguntas absurdas, de interrogantes que a ellos solo les interesa y que además a nosotros no debemos entrar a nada de eso. Buenas noches. 4 versiones en menos de 24 horas. José Luis Ábalos no ha sabido salir al paso de su escandaloso encuentro con la vicepresidenta de Nicolás Maduro. Primero dijo que no y al final ha tenido que decir que sí, que efectivamente se vio con Rodríguez, pero que fue un encuentro fortuito. Esa reunión se produjo la madrugada del pasado lunes en un avión en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Y se preguntarán ustedes qué hacía el ministro de Transporte a esas horas allí. Pues él ha asegurado que iba a ver al ministro de Turismo de Venezuela, Félix Plasencia, con quien mantiene además una amistad, y que en esa misma aeronave estaba la número 2 de Maduro y que no le quedó más remedio que saludarla. La mandataria venezolana no podía bajar del avión, ya que por las sanciones al régimen chavista no puede pisar la Unión Europea. José Luis Ábalos ha llegado a encararse con los periodistas muy malhumorado por estas informaciones, pero finalmente, como decimos, aunque no ha pedido perdón, ha tenido que esconder los cuernos. Estados Unidos ya ha reaccionado pidiendo explicaciones. Ofensiva de Marruecos. El Pleno de la Cámara de Representantes del país aprobó este miércoles 2 leyes por las que se muestran las intenciones de Marruecos de atribuirse como propias las aguas canarias. Una decisión que no ha contado con una consulta a España. La ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, ha viajado hasta Rabat en pleno pulso por las aguas. Rafael Ribó, el defensor del pueblo catalán, en el punto de mira de anticorrupción. La Fiscalía pide que se le impute por un delito de cohecho impropio por haber viajado a Berlín a ver la final de la Champions gratis. Sucedió en el año 2015 y al parecer ese viaje se lo habría pagado el empresario Jordi Soler. 40.000 euros sería la cantidad que habría pagado. Cataluña da por acabado el temporal Gloria. Todavía hay alerta, aunque amarilla, en algunas provincias. La borrasca ya ha adentrado en territorio francés, pero los estragos de Gloria siguen ahí. Continúan las carreteras cortadas y persisten los problemas con el suministro de agua corriente y luz. El Consejo de Ministros va a estudiar el próximo martes las ayudas por los daños del temporal. Los casos de abducción parental ponen los pelos de punta. En estas situaciones se repite el mismo modus operandi. Uno de los dos, padre o madre, se lleva al hijo de ambos a otro país e incluso desaparece. Son los conocidos como secuestros parentales. En raras ocasiones, este progenitor permite que el niño mantenga el contacto con el otro. En este informativo ya les contamos el pasado mes de diciembre el caso de Alejandro y hoy les desvelamos uno nuevo. Mi hijo se llama Leo. Tiene 4 años y hace medio año que no estamos juntos. Mi hijo está en Toulouse y lo tiene su padre. La última vez que estuvimos juntos fue en julio del 2019, que lo pasamos entero. Me despedí de él por última vez ahí fuera el 1 de agosto. Falsa alarma en España por el coronavirus. 2 personas han sido sometidas a pruebas, pero han dado un resultado negativo. Aún así, Wuhan se extiende la cuarentena a 41 millones de personas. Las autoridades cierran a cal y canto varias ciudades para evitar la propagación del virus, que ha acabado ya con la vida de 26 personas. Ya pueden montar todo el ruido que quieran. Nosotros tenemos que estar centrados en la tarea de gobierno para aquellos que decidieron que gobernáramos. Dejen ya de preguntas absurdas, de interrogantes que a ellos solo les interesa y que además a nosotros no debemos entrar a nada de eso. Bueno, es que me hacen unas preguntas a veces, no me pregunta nadie por el salario mínimo, no me pregunta nadie por las pensiones, no me pregunta nada por un problema que la gente, pero sí si el compañero ha dicho esto o aquello, que si fulano tiene que seguir o no seguir, que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Importantísimo, temas fundamentales.
José Luis Ábalos sigue sin ser convincente. Había intentado hasta el último minuto que ese encuentro secreto con la número 2 de Maduro siguiese siendo así, secreto, pero finalmente ha tenido que reconocer el encuentro tras las informaciones que publicó el medio Voz Populi en exclusiva. En un primer momento, el ministro de Transporte negó que esa reunión se hubiese producido y tras una serie de titubeos ha tenido que admitir que sí que se vio con la vicepresidenta de Venezuela la madrugada del pasado lunes en el interior de un avión en el aeropuerto de Barajas. Aunque eso sí, el socialista asegura que se encontró de forma fortuita. Defiende que a quien fue a ver en realidad era el ministro de Turismo venezolano, a Félix Plasencia, al que le une una relación de amistad, y que por eso se encontró en el avión a la vicepresidenta y mano derecha del dictador chavista. Ya hay reacción por parte de Donald Trump. Según cuenta el diario ABC, Estados Unidos acusa a Sánchez de dañar su postura conjunta con Venezuela con su postura conjunta con Europa sobre Venezuela. La subsecretaria adjunta del Departamento de Estado norteamericana, Carrie Filippete, lo ha tachado de ilógico y exige explicaciones. La mandataria venezolana tiene prohibida su entrada en el territorio de la Unión Europea debido a las sanciones al régimen de Maduro, por lo que no podía descender de ese avión. Tan pronto como el rumor comenzó a correr, los del Partido Popular ya pidieron una comparecencia urgente en el Congreso ante lo que consideraban una violación de la normativa europea. Hoy, tras confirmarse esa noticia, exigen que Ábalos abandone ya el ministerio. Se reunió con la vicepresidenta de la dictadura de Maduro, que tiene prohibido no solo pisar Europa, sino incluso transitar por el espacio Schengen por estar acusada por delitos de lesa humanidad, crímenes contra los derechos humanos. Esto es de una gravedad extrema y también lo es que el ministro haya mentido. Los españoles no merecen un gobierno que les mienta todo el tiempo. Ya hemos visto cómo Pedro Sánchez lo hizo en campaña electoral. Pero lo que no puede ser es que algo que ahora mismo está preocupando a nuestros socios comunitarios y, por supuesto, a la oposición democrática venezolana, se oculte, y si esto se acaba demostrando, creo que el señor Ábalos no puede seguir un día más al frente del ministerio. Los de Vox ya registraron una batería de preguntas al Ejecutivo este miércoles en la Cámara Baja, cuestiones que hoy han ampliado para saber si Ábalos dio instrucciones a la Policía Nacional para que no detuviese a Rodríguez cuando aterrizó en Barajas esa madrugada del domingo al lunes. Iván Espinosa Los Monteros también exige la dimisión de Ábalos ante una reunión que consideran totalmente inapropiada. Si Vox fue el primer partido en preguntar al Gobierno por esa reunión oculta, esa reunión clandestina, hoy de nuevo Vox va a ser el primer partido en preguntar al Gobierno por informaciones adicionales que nos han llegado en relación al comportamiento del señor Ábalos protegiendo a la vicepresidenta ilegítima del Gobierno de Venezuela. Vamos a preguntar al Gobierno si es cierto que el señor Ábalos dispuso un dispositivo de seguridad para evitar que nadie se acercara a la vicepresidenta ilegítima, ilegal de Venezuela, que, como saben ustedes, no puede pisar suelo europeo, pues pesa sobre ella una orden de detención. Pedimos explicaciones al Gobierno acerca de estas reuniones clandestinas, secretas y absolutamente inapropiadas, y pedimos, naturalmente, la dimisión del señor Ábalos, que no solo las ha conducido, sino que además las ha negado, las ha intentado ocultar. Este escándalo se suma al plantón de Pedro Sánchez a Juan Guaidó. El presidente legítimo de Venezuela le ha respondido con un mitin que se prevé multitudinario en la Puerta del Sol. Antes se va a reunir en Casa América con la ministra de Exteriores, con Arantxa González Laya. Al encuentro con los españoles en Sol acudirán dirigentes de Vox y también del Partido Popular. Por su parte, al contrario que el socialista, Martínez Almeida y Begoña Villacís recibirán a Guaidó y le harán entrega de las llaves de la ciudad de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid va a recibir al señor Guaidó. Le va a hacer el acto de entrega de las llaves de oro, que es el acto por el cual el Ayuntamiento de Madrid reconoce a un jefe de Estado. Y eso es lo que es el señor Guaidó, que es el jefe de Estado de Venezuela, reconocido por la Unión Europea, reconocido por el antiguo gobierno socialista. No sabemos en qué momento está ahora, porque parece que el reconocimiento lo da el señor Ábalos a borde de cabinas de aviones. Por tanto, uno elige sus socios y, como a mí me han explicado de toda la vida, dime con quién andas y te diré quién eres. Y en esto se puede ser demócrata o pues se puede ser no demócrata. Uno está del lado de los demócratas o uno está del lado de los tiranos.
La visita de Guaidó está sacudiendo el panorama político y también al propio Partido Socialista. Guaidó marca su aterrizaje en España dentro de una gira europea para recabar apoyos contra el régimen bolivariano de Maduro. Zapatero, que siempre ha mostrado su sintonía con el chavismo, ha defendido una vez más a Pedro Sánchez. Pues en mi opinión no se equivoca. En mi opinión acierta. Y debo decir, más allá de la cuestión ahora de la presencia de Guaidó y demás, que el enfoque sobre Venezuela, antes o después, tendrá que cambiar en muchas actitudes políticas y en muchas cabezas. Pues entonces porque hay mucha desinformación sobre Venezuela. Yo he viajado 38 veces desde 2015 a Venezuela y, por tanto, creo que algo sé de lo que pasa allí. Y promover las sanciones económicas para que un pueblo sufra, intentar derrocar a un gobierno y no apelar a la convivencia pacífica, al diálogo, al acuerdo, al entendimiento entre dos sectores de la sociedad, nos gustarán más unos u otros, entre dos sectores de la sociedad, es un error. La presencia de Guaidó en Madrid también supone una clara distancia entre los expresidentes socialistas Rodríguez Zapatero y Felipe González. Este último ha respondido a las palabras de Zapatero, aunque no le haya mencionado directamente, y defiende que el presidente interino es el único presidente legítimo de Venezuela. Considero a Juan Guaidó presidente de la Asamblea de Venezuela, presidente encargado de la República, reconocido por las principales democracias de la Unión Europea, de América Latina y del Norte, como Estados Unidos o Canadá. A Maduro solo hay que creerlo cuando dice que nunca más convocará elecciones para perderlas, por eso controla el Consejo Nacional Electoral y los poderes citados. La postura oficial del Ejecutivo ha quedado clara con el comentario de la nueva ministra Arantxa González Laya en Twitter. La titular de Exteriores ha explicado que el Ejecutivo sigue manteniendo la misma postura que hace un año, manifestando como urgentes unas elecciones libres y democráticas, rechazando la violencia y mostrando su apoyo a la población venezolana. Analizamos todo lo que está sucediendo en torno a Venezuela con el periodista José Puglisi, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. El placer es nuestro. Bueno, Pedro Sánchez se ha negado a recibir a Juan Guaidó y finalmente será la ministra Arantxa González Laya, del Gobierno, quien hable con él en Casa de América, quien mantenga un encuentro. ¿Es una negativa destinada a no molestar a su socio de Gobierno, Pablo Iglesias? Es un mensaje muy claro, en el cual no busca molestar a Pablo Iglesias y al mismo tiempo desacredita a Guaidó desde el punto de vista internacional. Cuando Guaidó sale de Venezuela, el primero que le recibe es Duque, en Colombia, lo hace con honores de Estado, luego lo vemos que sucede la misma situación sucedió en Bruselas cuando fue al Parlamento Europeo, sucederá en Francia cuando vaya a ver a Macron, se vio en Reino Unido con Johnson Boris, y se ve que el mensaje de España es: no te veo como un par, no te veo como un presidente, te veo como una figura. Lo dijo el propio Pablo Iglesias, diciendo que era uno de los líderes de la oposición venezolana y no lo reconoce como el presidente interino de Venezuela, por lo cual España lo que ha hecho es dar un paso o incluso dos pasos atrás en ese apoyo a Venezuela. Ese tuit que mostrábamos no es del todo cierto. Hay que recordar que Pedro Sánchez fue uno de los últimos de Europa en sumarse a ese apoyo a Juan Guaidó. Hubo otros países europeos que fueron adelante, incluso fue una de las cosas que se le criticó a España, que con ese vínculo tan cercano que tiene con Venezuela fuera uno de los que más tardase en responder. Entonces yo creo que el mensaje es muy claro, es: no vamos a molestar a nuestros socios de gobierno, unos socios que además trabajaron para el régimen de Venezuela, unos socios que lo conocen y unos socios que le siguen defendiendo. ¿Podríamos decir entonces que este gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias va a ser mucho más colaboracionista con la dictadura venezolana y cubana? Creo que ya ha dado las primeras muestras, incluso al escuchar el mensaje de Zapatero, que ya sabemos que tiene una muy buena relación con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias, se ve que le da las órdenes. Hay una parte de esa entrevista en la cual él dice que tiene que ir cambiando las actitudes y las políticas de España con respecto a Venezuela, y dice que se tienen que acabar las sanciones económicas, que son una de las pocas medidas que se ha implementado contra el régimen, y esto es importante destacar, que las sanciones son contra personas, no son contra el país. Cuando él dice que las sanciones empobrecen a la población, los llevan a morirse de hambre, no es real. Están bloqueando las cuentas de personas particulares del gobierno, en ningún momento se está afectando a la población civil. Y la siguiente medida que él decía era que no estaba a favor de derrocar un gobierno. Para el señor Zapatero, y lamentablemente para el gobierno de España, Maduro no es un dictador.
es un gobernante, como dice Zapatero, que nos puede gustar más o menos. Por lo cual, la violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, censura, todos estos temas que son tan importantes para la vida democrática de un país, no tienen ninguna importancia para ellos. ¿Encubre Zapatero al chavismo? Es su principal defensor, tanto a nivel nacional, se ha visto en Venezuela cómo defiende al chavismo abiertamente, y a nivel internacional ha sido uno de los principales socios, pero no solo del chavismo, se ha visto el trabajo que ha hecho con Evo Morales, lo cual también es detestable. Hace poco has escrito un artículo en el que hablas sobre los vínculos del chavismo y el terrorismo islámico. ¿En qué se basa esa relación? Sí, a lo largo de los últimos años es verdad que cuando Nicolás Maduro era canciller, lo que se llama en Venezuela canciller, que aquí sería ministro de Asuntos Exteriores, empezó a vincular a Venezuela con Irán, empezó a tejer una red de nexos, y esa red de nexos desembocó en la primera visita de Hugo Chávez a Irán. Muchas fotos abrazados, muy buena sintonía entre ambos gobiernos, y inmediatamente se empezaron a aprobar 10.400 pasaportes venezolanos en países islámicos. Para quien conoce la historia de Venezuela sabe que es cierto que existe una migración muy fuerte, sobre todo de Líbano, pero con Irán, Siria, no existe esa relación histórica, por lo cual los propios encargados de la embajada empezaron a denunciar que estos pasaportes eran realmente de personal terrorista, que escapaban de ahí, iban a Venezuela, operaban con total impunidad porque el gobierno era cómplice y les garantizaba poder estar más cerca de Estados Unidos, tener como un área de operaciones más estratégica desde el punto de vista geográfico. Incluso Estados Unidos denunció que Venezuela tiene muchas islas del Caribe y que una de ellas estaba dedicada plenamente a áreas de terrorismo, estaba entregada a instituciones internacionales de crimen organizado. No estamos hablando solamente de tema de crimen organizado islamista o terrorista, estamos hablando también de que está la FARC, está el ELN, ETA estuvo representada y sigue habiendo personas que lo representan en Venezuela, por lo cual es una mafia inmensa que se ha construido junto con un Estado. Bueno, hablando de Estados Unidos, ha reaccionado a ese plantón de Pedro Sánchez, sí. Lo califica de inapropiado y dice que Pedro Sánchez está dañando esa postura conjunta de la Unión Europea. ¿Cómo valoras la reacción estadounidense? Claro, Estados Unidos está muy preocupado, está viendo que el nuevo gobierno de España está tomando un rumbo muy distinto, no a lo que le gustaría a Estados Unidos, porque existe el concepto de que Estados Unidos está tomando como el liderazgo, sino a lo que está pidiendo la Unión Europea. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, de derechos humanos, estamos hablando de que los niños mueren en los hospitales porque no tienen medicamentos, y que cuando se solicitó la entrega de ayuda humanitaria, el propio gobierno lo negó, es decir, dejó morir a esos niños. Estados Unidos está preocupado al ver que uno de sus socios principales y de gran peso en la Unión Europea está girando hacia una postura en la cual no solamente se defiende a Nicolás Maduro, sino a otros regímenes de la región, en el cual además existen negocios muy encubiertos, negocios de corrupción, negocios de dinero ilícito, y son justamente los que están investigando actualmente el FBI y la DEA en Bolivia, porque se ha logrado acceder a esos documentos con la caída de Evo Morales, pero que están conscientes que en Venezuela lo podría triplicar triplicar fácilmente las cifras. Esta semana se ha cumplido un año desde que Juan Guaidó se autoproclamase como presidente de Venezuela, pero Nicolás Maduro continúa en el poder. ¿Con qué apoyos cuenta hoy en día el chavista? Hay un término que quisiera aclarar, es muy breve. A Guaidó se le ha considerado que esté autoproclamado. Es un término que lamentablemente no es correcto porque implicaría, o sea, el objetivo que tuvo el chavismo a poner este término es que implicaría que él se paró en una plaza y en un ataque de locura dijo: yo soy el presidente de Venezuela, cuando realmente es una proclamación basada en la Constitución. Al haber una usurpación del poder, el gobierno queda destituido y sería el presidente de la Asamblea quien lo garantiza. En este sentido, el problema con el autoproclamado es que se ha utilizado como para quitarle validez, un poco lo que decía Pablo Iglesias. El chavismo cuenta principalmente con las Fuerzas Armadas, con una financiación ilícita muy fuerte, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de crimen organizado y estamos hablando de venta de oro ilegal. Y justamente cuando Guaidó habló ante Bruselas, una de las cosas que pedía Europa era que privaran o trataran de censurar esa venta de oro ilegal porque estaba ayudando a darle un oxígeno que las sanciones estaba quitándole. Y el otro gran aliado que tiene el chavismo es Zapatero y Pablo Iglesias. Son los dos grandes aliados que le están ayudando a esas negociaciones, a esos diálogos y a una gran cantidad de situaciones que lo que dotan es de darle tiempo para que ellos se organicen institucionalmente y puedan permanecer en el tiempo. ¿Debería Guaidó convocar elecciones o en este momento no sería posible?
En las situaciones actuales, unas elecciones sería un suicidio. En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, que es la institución encargada de contar los votos, está totalmente parcializada a favor del régimen. Todos sus integrantes, todos sus miembros son adeptos al oficialismo y militantes del oficialismo, por lo cual no sería una solución. Aún así, el gobierno lo que quiere plantear es unas elecciones parlamentarias, es decir, quitarle la Asamblea Nacional a través de este sistema electoral corrupto a Guaidó. Y lo que plantea la oposición y la comunidad internacional es que, al no haber sido reconocidas las últimas elecciones en las que ganó Maduro por fraude electoral, que se tienen que repetir son esas elecciones, no las parlamentarias. Las parlamentarias no entran en el juego democrático porque deberías realizar las que fueron fraudulentas antes en el tiempo. ¿Están siendo demasiado suaves las sanciones que está imponiendo la Unión Europea a Nicolás Maduro? Lamentablemente sí, la Unión Europea ha ido tarde y mal hecho, porque las primeras sanciones se ven que las hace Estados Unidos. Son las más contundentes, son las que van contra figuras muy claves y lo anuncian públicamente y sin ningún tipo de pérdida de tiempo. La Unión Europea, al llegar tan tarde, o al llegar 2 o 3 meses después, parece que fueran como persiguiendo a Estados Unidos, como que estuvieran tratando de seguir la estela de Estados Unidos, y son muchísimo más suaves a menos cantidad de personas, y luego se nota que cuando son violadas, como ocurre con Delcy, que llega a la Unión Europea, llega a España y no hay un pronunciamiento inmediato del Parlamento Europeo exigiendo una respuesta, exigiendo qué ha pasado, información, o implementando una sanción contra España, que quizás no es lo que gusta escuchar, pero es lo que el gobierno ha generado. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por este análisis. Muy buenas noches. Y tenemos una noticia de última hora. El coronavirus toca por primera vez Europa. Se han confirmado los 2 primeros casos. En Francia se trata de un primer individuo que está hospitalizado en Burdeos y el segundo en París. Lo ha asegurado el ministro de Sanidad de Salud francés durante una rueda de prensa en la que también ha explicado que las autoridades van a hacer todo lo posible por tratar de contener el virus. En unos minutos, al final de este informativo, nos vamos en directo hasta Wuhan, hasta China, para saber cómo está siendo todo en la ciudad. Hablamos ahora de la reforma del Código Penal que pretende llevar a cabo el Gobierno. Los avisos de García Paje continúan llegando a la Moncloa. El Ejecutivo ha envuelto la rebaja del delito de sedición en esa modificación amplia del Código Penal, algo que el presidente castellano-manchego considera que sería como avalar las actitudes violentas del separatismo. Este viernes se ha expresado, eso sí, con un poco más de prudencia. En vez de estar aplicando un concepto antiguo a lo que ha pasado con el independentismo, dejar con mucha claridad que lo que han hecho tiene gravedad y tiene consecuencias. Yo no lo veo negativo en sí mismo. Ahora sí, lo que se está pretendiendo por completo es lo contrario, es aguar el concepto de sedición. Pues claro, eso es casi como invitar a que se haga todos los fines de semana. Unas declaraciones que han aplaudido desde el bando del Partido Popular. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha censurado la pretensión de cambiar el Código Penal, argumentando que el Ejecutivo quiere hacerlo así para justificar cesiones al separatismo. No sé si el presidente de Castilla-La Mancha ha hecho esa declaración en sentido estricto, pero yo comparto muchas cosas de las que dice García Paje y le echamos de menos de que hable un poco más y de que diga más lo que piense, porque eso es bueno. Es bueno para el Partido Socialista, es bueno para Castilla-La Mancha y es bueno para España, ¿no? Y en este momento que a todos los presidentes autonómicos nos ha metido bajo la bota del impago y de la morosidad, que el gobierno nos deba nada más y nada menos que todo un mes de recaudación del impuesto IVA, y que sin embargo, en vez de pagar las facturas a los ciudadanos de las comunidades autónomas, pague con la modificación del Código Penal las facturas con los independentistas, hombre, yo creo que los españoles no le debemos nada a los independentistas. Quim Torra se aferra al cargo y no piensa abandonarlo. El Tribunal Supremo avalaba ayer la decisión de la Junta Electoral de mantener su inhabilitación y retirar su escaño. Será el Parlamento quien tenga la última palabra y Meritxell Budó espera que la resolución de la mesa de la Cámara sea la misma que la del pasado 4 de enero. En ese momento se ratificó al separatista tanto como presidente y como diputado.
El escenario no ha cambiado. Nosotros y el Parlamento de Cataluña ya habló claramente el día 4 de enero y votó precisamente una resolución en la que no se reconocen a la Junta Electoral Central competencias para retirar el acta de diputado a ningún miembro del Parlamento de Cataluña y, por lo tanto, no le compete a la Junta Electoral Central retirar el acta de diputado. Y en este sentido, por lo tanto, no ha cambiado nada y el presidente Torra sigue siendo diputado y presidente. Anticorrupción pide investigar a Rafael Ribó por haber viajado gratis a la final de la Champions. Exigen que se le impute por un delito de cohecho impropio al aceptar la invitación de un empresario de ver con su hija esa final entre el Barcelona y el Juventus de Turín hace ya 5 años. Ese viaje a Berlín costó casi 40.000 euros según las facturas que ha descubierto la Guardia Civil y pagado por 3 empresas de Jordi Soler. Soler también habría invitado a diversas personalidades del ámbito del partido político Convergencia Democrática de Cataluña o de instituciones públicas catalanas a esta final de Berlín. Ribó ha alegado que ya compareció en su día en el Parlamento en septiembre de 2019 para dar explicaciones por estas acusaciones. Marruecos mantiene un pulso a España a cuenta de las aguas canarias. El país árabe ha sacado adelante una nueva normativa con la que busca ampliar sus aguas territoriales y quieren atribuirse como suyas las de nuestras islas. Desde Marruecos aseguran que las relaciones con España son excelentes. La visita de Su Majestad la Reina al stand de Marruecos es un gesto de amistad y eso testimonia de las excelentes relaciones que unen ambas casas reales. Pero en Marruecos han aprobado este miércoles sus propias leyes por las que amplían su frontera marítima y se anexionan aguas canarias y saharauis. Estas son las aguas jurisdiccionales españolas, las canarias y las marroquíes. Ahí es precisamente donde comienza el conflicto, en el espacio marítimo cercano a las Islas Canarias y que incluye el Sáhara Occidental, haciendo frontera con Argelia. Pero es solo un punto en el mapa el que siembra la discordia y que Marruecos se quiere anexionar. Es el monte Tropic, un monte submarino a más de 200 millas de la isla del Hierro y que se encuentra a 4.000 metros de profundidad. Tiene 120 millones de años, pero ¿cuál es su potencial? El económico. En su interior alberga más de 2.600 toneladas de telurio y cobalto, dos materiales muy valorados. El kilo tiene un precio de entre 200 y 500 dólares. El Tropic queda fuera de la zona económica exclusiva española, que serían 200 millas náuticas de plataforma continental. Por ello, Marruecos, al asignarse territorio en el Sáhara, pretende recalcular su frontera marítima y que Tropic esté en su territorio. La nueva delimitación marroquí se uniría a la de las Canarias, aunque la modificación de estas fronteras se debe hacer de mutuo acuerdo con los países colindantes. De momento no hay acuerdo y la ministra de Exteriores ha viajado a Marruecos en plena polémica por la frontera marítima. Es habitual que cada cierto tiempo conozcamos un nuevo caso de secuestro parental en los que un miembro de la familia se lleva a un hijo de ambos a otro país y desaparece. La asociación Nisdate sirve de respaldo a todos esos hombres y mujeres desamparados por las leyes. Hablamos de todo ello con Patricia Tenorio. Patricia, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Alba. ¿Qué casos has podido conocer de primera mano? Pues mira, en este mismo informativo presentábamos hace tan solo un mes el caso de Alejandro, un español que lleva 6 años sin saber absolutamente nada de su hijo. El motivo, su exmujer una mañana se llevó a su hijo a Kenia, de donde es ella, y desde entonces ni un abrazo, ni una llamada, ni un mensaje, absolutamente nada. Hoy nos vamos al lado femenino a conocer el caso de Cristina, una joven madrileña de tan solo 26 años que está en el mismo lugar. No ve a su hijo desde el pasado verano, desde agosto de 2019. El motivo, su expareja se ha llevado a su hijo también fuera de nuestras fronteras. ¿Pero dónde? A Francia. Vamos a conocer un poquito más a fondo el caso de Cristina. Hoy vamos a conocer la historia de Cristina Ruiz, una madrileña que lleva sin ver a su hijo más de 6 meses. El motivo, su padre le ha secuestrado. Mi hijo se llama Leo, tiene 4 años y hace medio año que no estamos juntos. Mi hijo está en Toulouse y lo tiene su padre. La última vez que estuvimos juntos fue en julio del 2019, que lo pasamos entero. Me despedí de él por última vez, ahí fuera, el 1 de agosto. Se fue a pasar el derecho de visitas con su padre, se lo llevó a Francia y nunca más volvió. A ver, Guillem y yo nos conocimos en enero del 2015.
Yo fui a hacer unas prácticas internacionales enviada por la Universidad de Comillas de Madrid. Comenzamos una relación, me quedé muy rápido embarazada y decidí tenerlo. Volví a España, terminé mi carrera, tuve a Leo, vinieron sus padres y me dijeron que nos fuéramos a Francia. Me enamoré de él, pero no le conocía. Quería vivir su vida, quería salir de fiesta, quería fumar sus porros, quería beber y aparte tenía el hijo que era secundario y pronto empezó a pegarme. A lo mejor venía a la 1 de la mañana, me tiraba agua por encima, me decía que me iba a joder la vida. Yo dormía con el teléfono al lado y le decía a mi madre por videollamada: no cuelgues hasta que no me haya dormido. ¿Cómo es a día de hoy actualmente tu relación con tu hijo? Guillem me permite comunicarme por videollamadas con Leo de vez en cuando y depende del humor con el que le pilles, de la hora a la que llames, porque él dice que son 3 días a la semana, a las 7 de la tarde, pero luego nunca es a las 7 de la tarde, a lo mejor ese día no quiere, no le toca bien, o has dicho algo que no le ha gustado y entonces te cuelga. Nos vemos, pero cada vez está peor. Cada vez Leo está peor, cada vez las despedidas se hacen más duras. Cristina, como acaba de decir, lleva 6 meses contactando con su hijo tan solo por videollamadas, algo que ella reconoce es insostenible. El motivo, él mismo pregunta, ya tiene 4 años, es consciente de lo que está pasando y no sabe por qué no puede estar con su madre. Bien, para ponerles a ustedes en contexto, Cristina, cuando da a luz a su hijo Leo, se va a Toulouse, a Francia, a vivir, y cuando la relación se tuerce, decide volverse a España con el consentimiento y permisos pertinentes. Y una vez aquí, en 2018, también para que ustedes lo entiendan, los tribunales franceses le dan la custodia al padre, pero tras mucho trabajo de sus abogadas, en 2019 hay 2 sentencias que le dan la custodia a la madre. ¿Y cuál es el problema? Porque hay un problema muy grave, que hay 2 países, que es España y Francia, que no ponen de acuerdo a sus tribunales. ¿Nos lo explica Cristina? Se apoya en una sentencia francesa que es anterior a la española para hacer lo que está haciendo, que le otorga la custodia a él, con fecha 2018, de las que, bueno, hay 2 que son españolas en 2019, que me otorgan la custodia a mí, derechos de visita a él, que se respetan, de hecho, desde principios del 2019 hasta que ella decide no devolverlo más. Yo siempre dentro del marco legal, respaldada por los tribunales españoles, sigo siendo la tutora legal de Leo, la custodia de Leo. Coincidía la sentencia española, la francesa, en que yo tenía un derecho de visitas. Me entero del nombre del colegio, así que cogí el coche y me fui para allá. Y veo aparecer a la gendarmería. La gendarmería viene, me pregunta quién soy, me identifico y me dicen que qué pretendo. Aparece el padre. Y bueno, ya. Ellos empiezan a decirme que qué hago allí, que soy una manipuladora, que soy muy mala, que no sé qué. Yo me quería marchar sin ver a mi hijo. Me dejaron pasar a una sala, puerta cerrada con llave, y estuve con mi hijo. Y ese primer encuentro, yo creo que no se me va a olvidar nunca. Cómo me abrazó. ¿Cuándo crees que vas a tener a tu hijo de vuelta en España? Pues mira, lo último que me han dicho es que Francia nos está cerrando todas las puertas en toda su ilegalidad. Yo no voy a dejar de hacer cosas ni en Francia ni en España. Tengo que pasar por juzgados allí, tengo que hacer ejecutar la sentencia allí, tengo que traerlo aquí, hay una ejecución forzosa pendiente aquí también. Cuando Leo sea mayor, sí, le explicaré en la medida de lo posible y de que él entienda que él sufrió, yo también sufrí y yo no dejé de luchar, no le abandoné en ningún momento, peleé porque le dejaran estar conmigo y es mi hijo, es mi hijo
no puedo querer a nadie más. Pues Patricia, muchísimas gracias por traernos este caso, porque sin duda es una pena lo que está viviendo esa mujer. Gracias, muy buenas noches. Seguimos con más noticias del día porque continúan buscando al pesquero gaditano desaparecido en aguas de Marruecos con 6 tripulantes a bordo. Las principales hipótesis de la investigación pasan por el hecho de que otro barco mercante se lo haya llevado por delante o que lo hizo un repentino mar de fondo. De momento las familias mantienen la esperanza. Última hora, Sandro Meco, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Aún se desconoce el paradero del Rua Mar, el pesquero que lleva perdido desde el jueves. Uno de los mayores temores era que hubiera colisionado con otro navío. Al menos así lo aseguraba el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. La Guardia Civil ha seguido la supuesta trayectoria del barco hasta el lugar en el que se encuentra la baliza y tras entrevistar a tripulantes de otros navíos ha descartado esta posibilidad. Lo que es un hecho es que uno de los barcos de búsqueda ha regresado a tierra para incorporar un robot de búsqueda submarina, una tarea que promete ser difícil, y es que las aguas del Cabo Espartel, en las que se encuentra la baliza, tienen una profundidad de más de 500 metros. Hay otra posibilidad que es mucho más optimista, y es que las patrulleras de Marruecos avistaron ayer a un pesquero de características similares al Rua Mar, pero que lamentablemente por las condiciones temporales no pudieron establecer contacto con él. Sin embargo, es una hipótesis a la que los familiares de los 6 desaparecidos prefieren aferrarse, y es que la espera en tierra está siendo muy difícil. Precisamente por esto, los apoyos psicológicos se han duplicado. Están siendo testigos del sufrimiento, de la angustia, del miedo, de todos esos temores que nos van viniendo conforme van pasando las horas. Se ha duplicado, empezó el 112, siguió con el dispositivo de la Administración del Estado y además se ha reforzado con el del Ayuntamiento y Cruz Roja. Se aportan pues un poco las comodidades que se pueden aportar, pues que si agua, que si tener abierto permanentemente un bar porque las horas también son largas en la noche y además está haciendo frío y lloviendo, la aportación de mantas. España dice ya adiós a Gloria, el temporal se va, pero las consecuencias siguen ahí. En Cataluña, carreteras cortadas y problemas para poder tener agua. Acabamos una semana marcada por la borrasca Gloria, una borrasca que ha provocado numerosos daños materiales y humanos. Sin embargo, este fin de semana por fin cambian las cosas. La borrasca se marcha y llega la calma. Tras el paso de Gloria por la península, el temporal promete ser mucho más estable. Durante la jornada de mañana, toda España estará cubierta por cielos nubosos. Se esperan precipitaciones leves, excepto en el extremo sur. Concretamente en Andalucía se espera un fin de semana pasado por agua y nieve. Y es que la comunidad puede llegar a registrar una cuota de hasta 1.800 metros de nieve. Las islas también contarán con cielos nubosos con lluvias ocasionales. Menos lluvias aún habrá el domingo. Tan solo se prevén precipitaciones en Galicia. ¿El culpable? Un frente que entrará en el norte del país y se podrá extender por Asturias y el País Vasco. Tampoco habrá demasiada nieve. Tan solo en el Pirineo Central, con una cuota de hasta 1.400 metros. En el resto del país va a ser un día de transición. Las nubes se irán apartando para dar paso al sol conforme vaya avanzando el día. Las temperaturas también aumentarán, algo que se repetirá durante toda la semana que viene. Una semana mucho más calurosa y apacible que la que hemos vivido. Falsa alarma en España. Esta mañana había saltado la noticia de que podría haber 2 casos de coronavirus en nuestro país, pero las pruebas han resultado negativas. Aún así, hay 41 millones de personas en cuarentena y China construye a contrarreloj un hospital contra este coronavirus. Los 2 casos investigados por coronavirus en España han dado negativo. Así lo ha confirmado el Ministerio de Sanidad. Se trata de 2 ciudadanos procedentes de Wuhan, la zona donde se originó la epidemia. A pesar de la alarma, Sanidad lanzaba un mensaje de tranquilidad y optimismo. No tienen ningún viso de que va a salir positivo. Mientras tanto, 40 millones de personas están confinadas en China. Hay 11 ciudades en cuarentena para intentar evitar que el virus se propague. Ya han muerto 26 personas y casi 900 están infectadas. En Wuhan, foco del virus, se ha cerrado la red de transporte y muchos comercios no se arriesgan a abrir, aunque sí que lo hacen algunos supermercados que se quedan así, completamente vacíos. También se está construyendo un nuevo hospital a contrarreloj. Estas excavadoras tienen 6 días para levantarlo. Habrá 1000 camas para acoger a todos los enfermos del coronavirus.
La Organización Mundial de la Salud asegura que es demasiado pronto para declarar la emergencia de salud pública internacional, pero considera que en China sí constituye una emergencia. A pesar de ello, ya se han detectado 16 casos fuera del país, en Taiwán, Tailandia, Singapur, Vietnam, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, aunque todos ellos contrajeron el virus en China. Hablamos ya con Oliver Cuadrado, entrenador de porteros en el país asiático que se encuentra en esa zona cero del coronavirus. Señor Cuadrado, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están viviendo el aislamiento de la ciudad? Bien, de momento pues lo vivimos con tranquilidad. Estamos en el segundo día desde que han cerrado los aeropuertos, los medios de transporte. Y bueno, pues de momento con tranquilidad, recibiendo continuamente pues información desde el club que está en contacto con la embajada y con el cónsul en Pekín y bueno, pues lo estamos llevando bien. Cierto es que somos varios españoles los que estamos aquí en la misma organización y bueno, pues nos juntamos en casa de uno y otro y por ejemplo, pues esta noche hemos celebrado un poco la entrada del Año Nuevo Chino en casa de un compañero cenando. ¿Pueden hacer vida normal, acudir a su puesto de trabajo? ¿Están recluidos en sus casas? No, ahora mismo estamos recluidos en casa. A ver, la verdad es que ha sido... Hemos sacado los entrenamientos por las fiestas, por el Año Nuevo Chino. Es una cosa que ya estaba prevista desde hace bastante tiempo y ha dado la casualidad de que ha quedado así. Según hemos terminado de entrenar, al día siguiente se ha dado pues ya la alarma y la cuarentena y ha coincidido todo así. Y bueno, ha habido algunos compañeros que han podido salir porque tenían algún viaje ya concertado hace tiempo y los que nos hemos quedado aquí pues nos hemos visto con esta situación de estar metidos en casa y bueno, pues esperando a que pueda ir mejorando las cosas pues día a día. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que les han dado las autoridades? Bien, pues realmente ir a sitios donde haya mucha aglomeración de gente. Parece que tenemos problemas con esa conexión telefónica. Vamos a intentar recuperarla en los próximos minutos. Mientras tanto dejamos Wuhan, nos vamos hasta Estados Unidos porque esta semana se ha iniciado formalmente el impeachment contra Donald Trump, un juicio político que podría terminar con la destitución del presidente al estar acusado de abuso de poder y obstrucción a la justicia. En la última sesión, los fiscales demócratas han argumentado que el mandatario ha violado la Constitución. Adam Schiff, uno de los 7 congresistas demócratas designados para ejercer la acusación de la Cámara Baja en el juicio político contra el presidente norteamericano Donald Trump, ha argumentado que el mandatario debe abandonar la Casa Blanca porque ha violado la Constitución. También ha insistido en que Trump es culpable de abuso de poder y de obstrucción al Congreso, los cargos de los que se le acusa durante la tercera sesión del juicio político, en la que los fiscales demócratas han presentado sus alegaciones por segundo día consecutivo. Por su parte, la fiscal se ha referido a la supuesta intención de Trump de retener 300 millones de ayuda militar a Kiev para presionar para que se abriera la investigación sobre los Biden. La fiscal, congresista por Florida, ha aseverado que el presidente norteamericano actuó de manera corrupta y se benefició de su cargo. Tras la presentación de las alegaciones demócratas, a la que únicamente resta una sesión, le seguirá la presentación de los argumentos al equipo legal del presidente norteamericano, también durante 24 horas repartidas en 3 días, presumiblemente este sábado, lunes y martes. Volvemos ahora hasta Wuhan, estábamos hablando con Oliver Cuadrado. Oliver, creo que ahora le podemos escuchar correctamente. Nos estaba contando cuáles eran las principales recomendaciones que les habían trasladado. Sí, en primer lugar es pues intentar no acudir a sitios donde haya mucha aglomeración de gente. En segundo lugar, pues es estar recluido en casa, intentar no salir
y en el caso de que tuviéramos que salir por cualquier necesidad imperiosa, pues salir siempre protegidos con la mascarilla. Y el tema de la higiene, lavarse mucho las manos. Es decir, las calles están ahora mismo vacías, por así decirlo. Sí, sobre todo más por las tardes que por las mañanas. No tiene nada que ver pues lo que hace 2-3 días era un movimiento normal ya no solamente de personas en la calle, sino el tráfico que es bastante importante, pues ha pasado en pocas horas a nadie. ¿Hay sensación de inseguridad? No, yo creo que no. Por lo menos a lo que nosotros nos respecta, no. No, porque estamos continuamente informados de absolutamente todo y estamos todos controlados y cada cierto tiempo pues vamos poniendo, tanto los que estamos aquí en Wuhan como los que han podido salir fuera, pues ponemos si estamos bien, si nos pasa cualquier cosa para en el caso de que alguien tenga algún problema, pues activar la alarma que tenga que activarse. ¿Han podido acudir a algún supermercado? Porque se ha hablado de que apenas quedan productos en las estanterías. Sí, esta mañana hemos ido a un supermercado que tenemos aquí cerca y es cierto que había algunos productos que escaseaban. Pues Oliver Cuadrado, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Esperamos que esto se solucione de pronto. Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, gracias. Salud. Jean-Paul Gaultier se ha despedido de la alta costura. El diseñador francés ha dicho adiós a las pasarelas con un desfile en la Semana de la Moda de París tras 50 años en la industria. Así lo anunció hace apenas unos días, eligiendo esta colección Primavera-Verano 2020, en la que hemos visto a supermodelos y sus diseños más emblemáticos. Sus grandes obsesiones han vuelto a estar presentes en las modelos, desde sus icónicos jeans hasta los corsés, pasando por un estilo marinero. Gaultier ha declarado que, aunque deje la costura, seguirá estando presente en la industria con otros proyectos que todavía no ha querido desvelar. Nos hemos quedado sin tiempo para más, nos despedimos, pero quédense durante estos próximos días con nosotros en esta casa. Volvemos el lunes a las 8:30 con más información. Mientras tanto, disfruten del fin de semana. Gracias y muy buenas noches.